Moderna, parte 2. Firmen si hemos hecho estos temas de el absolutismo, la ilustración, la independencia de las 13 colonias. Vimos esos temas. Confirmen. Faltó las claves. Ok, está bien. Está bien. Entonces vamos a hacer las claves de la clase pasada que faltaron y ya con todo entramos a la Revolución Francesa en un momento. Ahí está, vamos a empezar. Bien, ¿qué marcaste en la 1? A ver, dime qué cosa habías marcado en la 1. Eso en tu casa lo has hecho ya todo, supongo. Bueno, creo que supongo mal. Recién están leyendo. Les dije que de tarea, ¿no? Que lo hagan de tarea. Ajá, el providencialismo. Dios lo ha puesto al rey en el trono. Ya, van a disculpar que esta pregunta no tenía proposiciones. Esta no, la 2 no, olvídenla. La 3. ¿Qué marcas en la 3? Cuando se habla de centralismo en la administración, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta. La B. Que el rey concentra todo su poder. Muy bien, centralismo es igual a absolutismo. 4. En la 4 que marcaste. Correcto, Denise. Las monarquías centralizadas son las monarquías absolutistas y es justamente esa novedosa institución que va a ser políticamente hablando parte de la edad moderna. 5. Según los filósofos ilustrados, ¿qué es lo que ellos defienden? Correcto, igualdad social y legal. 6. ¿Qué implicó el despotismo ilustrado? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, dicen los reyes. Le voy a dar a mi pueblo ilustración, pero yo me voy a volver más absolutista todavía, porque mi pueblo no va a tener ningún derecho a igualarse a mí. Claro, correcto. Centralizo mis instituciones para seguir siendo absolutista, confundiendo a mi pueblo porque le voy a dar todo, pero sin ellos. 7. ¿Cuáles son las pretensiones de la ilustración? ¿Cómo que la ve? La disminución de la burocracia, al contrario, aumenta la burocracia, porque la burocracia fortalece el absolutismo de estos déspotas ilustrados. Me dijeron la 7, la B. Correcto, la ilustración tiene pretensiones ecuménicas, o sea, mundiales. Profe, pero internacional no es lo mismo. Sí, pero si hablamos de internacional, hablamos más de un término usado en política, en relaciones internacionales, o sea, temas más de fronteras. Y esos filósofos como que no creen mucho en estos temas de fronteras, de nación, no, son filósofos. Es más pretensiones del uso de la ilustración para el mundo. 8. ¿Qué tienen en común humanismo y renacimiento? Lo que tienen en común es que se copia los modelos de Grecia y de Roma, greco-romanos, greco-latinos. Ya, 9. Una de las condiciones del surgimiento del humanismo al renacimiento fue una condición habría sido, a ver, la de el espíritu crítico de los intelectuales escolásticos. Los intelectuales escolásticos no son humanistas. Los humanistas critican a los escolásticos.
Y los escolásticos no son intelectuales. Los escolásticos son los curas de la Edad Media que razonan usando la fe. La A. Correcto, recuerda que es en Italia donde llegan los sabios bizantinos y estas repúblicas italianas tenían burguesías que abrazan y compran las obras del Renacimiento. A ver, vamos a bajar acá. 10. Podemos decir que el arte del Renacimiento estuvo inspirado en la A, correcto, lo griego y lo romano. 11. A ver, sobre Miguel Ángel. ¿Usa el mármol? Claro, el David era de mármol, blanco. ¿Admira y valora al humano? Obvio, si no, no habría hecho a David. ¿La administración por la proporción y la simetría? Claro, si no, no habría salido tan perfecto este cuerpote de David. ¿Predomina técnicas icónicas como el claroscuro? Esto es más en pintura y esto es de Leonardo. 12. Consecuencias del descubrimiento de América. Ponme el número 12 para saber a qué te refieres con la A. Y estamos en la 12. Lo 12 es la A, es correcto. Descubren América, se roban el oro y se consolida la burguesía mercantilista. Si es que el Estado lo maneja, es mercantilismo. 13. ¿Qué permitió la formación de los imperios ultramarinos como España y Portugal? Correcto, que España tuviera colonias en varios continentes, sobre todo en América. 14. A ver, vamos a bajar acá. 14. Ya. Consecuencias de los descubrimientos geográficos. Consecuencia de que Colón descubre América. Se formaron imperios coloniales, obvio, España y Portugal. Intolerancia religiosa. Eso es parte de la Edad Moderna, pero no es consecuencia directa de que Colón descubre América. Apogeo de la cuenca del Atlántico. Sí, pues porque por ahí vienen. ¿Se difunde la Biblia en lenguas propias? No. Se expande la civilización europea. Bueno, sí, pues España, español, animales, cristianismo. 1, 3 y 5. Ahí está. A ver, tuvieras la 15. Ajá, la necesidad de buscar estas especies, ¿no? ¿A qué hace referencia el texto? Que te está diciendo, la gente quiere más especies, y como la gente quiere canela, clavo, ungüento, estimulante, eso que hay en la India, entonces esto es una causa o una consecuencia de que Colón descubre América. Esto es una causa. La consecuencia es que se robaron el oro, pero la causa para llegar a América es que estaban buscando nuevas rutas. Ups, lo siento. La pregunta como tarea es, ahí están las claves. Ya, entonces se acabó. Ya no les debo las claves de la clase pasada. Vamos con la clase de hoy, que se titula La Revolución Francesa. Con esto se inicia la Edad Contemporánea. Ahí está. El despotismo ilustrado buscó evitar una revolución social. Denise, ¿cuál es la clave que yo he dado ahí? ¿En dónde está esa pregunta? ¿En la de la tarea o simulacro? Porque yo no recuerdo que ahorita hayamos leído esa. Simulacro. A ver.
Mm. Es cierto que el despotismo ilustrado busca respaldar la ilustración. Sí, pues es cierto. Porque los reyes de la ilustración los apoya, o sea, ellos están de acuerdo con el desarrollo científico, con el desarrollo intelectual, pero no con la apertura democrática del pueblo. Ellos van a seguir siendo vasallos. Si decimos que la C, evitar una revolución social. Mm, mm, ya. Claro, podríamos llegar a jalar la posibilidad, ¿no? De que el rey mm, vio la necesidad de darle estudios, ilustración a su pueblo para que el pueblo ya no piense en hacer una revolución. Digamos que adormecieron, ¿no? Como digamos como que le metemos una pepa, una pastilla a todo mi pueblo para adormecerlo y ya no intente pensar en revolución. Ya, pero acá yo diría algo. Significa de que si hubiese existido un despotismo ilustrado en Francia, se hubiese evitado la Revolución Francesa. ¿Es necesario un despotismo ilustrado para evitar una revolución? Mm, Pero, profe, en todo caso es como usted lo que está diciendo, pero, o sea, como tal, apoyar a la ilustración, o sea, mm, usted no está claro como que era una, por así decirlo, una fachada para evitar una revolución ujú, social. En el sí, caso, por eso es como que yo dije, no tendría mucho sentido el apoyo porque lo que a ellos les importaba era pues su fin mismo, mantenerse en el poder. Entonces sí. dije, en todo caso sería revolución social, evitar la revolución social. Sí, la pregunta está mal planteada, lo siento. Tenía que haber especificado algunos detalles extras para que podamos analizarlo. Pero en todo caso, Eh, si replanteáramos la pregunta así con detalles, te va a venir o te podría venir así. El despotismo ilustrado, los objetivos principales que tiene el despotismo ilustrado es eh, garantizar la permanencia del absolutismo, generando en la población una apertura de ciencia o de reformas que los engañen para que el pueblo piense de que está habiendo cierta democracia, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas. Y así el rey, como va a seguir centralizando sus instituciones, entonces hará reformas, pero tratando de desviar la atención del pueblo, pero el rey sigue teniendo todo el poder. Eh, Evitar una revolución social también sería, pues, muy, muy ir al futuro también, ¿no? Y la A sería, tenía que haber dicho cuál sería la fachada, pues, ¿no? Claro, es la forma astuta que busca respaldar la ilustración, pero manteniendo su centralismo. Eso podríamos haber agregado en la clave A. Respaldar la ilustración, pero manteniendo el absolutismo en todo caso. Ya, bueno, no se preocupen. Para su buena suerte yo no hago las preguntas de San Marcos, así es que no creo que les venga así. Ya, pero sí, buen punto con lo que has dicho. Pero ya, entonces, quedamos ahí. Vamos con entonces la Revolución Francesa. La edad contemporánea, la edad contemporánea. Eh, Empieza en 1789 y ¿cuál es el significado de la Revolución Francesa? Bueno, esta es una revolución, pues un cambio radical que significó el fin del antiguo régimen. La palabra antiguo régimen es un concepto que lo pusieron los mismos revolucionarios, pero se refería al fin del absolutismo. ¿Quiénes son los que cocinan estas ideas de matar al rey y acabar con el abuso del absolutismo? ¿Los ricos o los pobres? Los que cocinan, piensan estas ideas son la burguesía, claro. ¿Por qué? Porque es la burguesía, la clase que si bien está cómoda, porque tiene dinero, son burgueses, no se sienten 100% cómodos porque hay una marginación que tienen los reyes contra los burgueses. ¿Qué caracteriza esa marginación? ¿En qué margina el rey a un burgués? ¿Qué es lo que no le permite el rey al burgués?
no le permite, claro, tener el poder político. El burgués quiere tener el poder político. Entonces, además, acuérdate que el burgués pertenece al estamento eh, más inferior, ¿verdad? El tercer estado, ¿no? Entonces, es digamos, el descontento que tienen los burgueses. Entonces, serán los burgueses, como ya sabemos, que los que inventan la ilustración, los que crean estas filosofías, y la van a aplicar en esta revolución. Bien, las causas de la Revolución Francesa lo podemos encontrar aquí. La primera sería la causa política, el absolutismo del rey, el antiguo régimen. El rey hacía y deshacía a su antojo y la gente como que estaba empezando a cansarse, ¿no? Porque el rey estaba tomando malas decisiones. Una de estas decisiones equivocadas un día que tomó el rey fue derrochar todo el dinero de Francia. ¿De qué manera? Ayudando la independencia de un país, ¿no? De las 13 colonias de los Estados Unidos, ¿no? Aparte que derrochaba con el tema de... Derrochaba su dinero con el tema de las fiestas, como dice ahí, la corte de Versalles, los lujos. Dentro del Palacio de Versalles se hacían unas fiestotas y no, hasta la carne que sobraba se lo tiraban a los caballos, mientras que afuera la gente moría de hambre. ¿Y por qué morían de hambre? Porque justo habían problemas ambientales, no llovió por un año, y entonces malas cosechas, y de verdad la gente incluso era caníbal, tenía que esperar que su hijo se muera para que los hermanos puedan comerlo. Era terrible, mientras que, claro, María Antonieta, una frívola muchacha que lo más le importaba su burbuja, vivía su burbuja, pues, ¿no? Claro, entonces el tema económico se agravó no solo porque Francia quedó en bancarrota, porque el rey apoyó a la independencia de Estados Unidos. Y por cierto, ¿por qué Francia apoyaría la independencia de Estados Unidos si Estados Unidos tiene ideas liberales y el rey de Francia es absolutista? Entonces, ¿por qué apoyaría? ¿Eso por qué sería? Claro, porque tenía ganas de vengarse de Inglaterra. Y es que Inglaterra le había ganado a Francia una famosa guerra que duró 7 años. Saben que esa guerra se llamó la Guerra de los 7 años. Entonces, la revolución empezó a tener estos problemas. La desigualdad que había, porque la sociedad francesa se dividía en estamentos. El estamento más privilegiado era el clero, que era el primer estado. Luego venía la nobleza y luego ya el estado llano. Como ven, el tercer estado lo componía la burguesía, que si bien son cómodos, porque tienen dinero, se sienten como parte del último y olvidado estado. Los sans-culottes o artesanos y los campesinos también eran parte de estos. Bien, y la ilustración como una fuerte ideología que justo nace en Francia, Voltaire, Montesquieu, ¿no? Esto impulsa también a que los burgueses liberales empiecen a planear que llega el momento de hacer un cambio, ¿no? Si bien a la burguesía no le afecta pagar impuestos, claro, a quien sí le afecta es al campesinado y al obrero. Ellos, a los burgueses, están hartos del rey porque se sienten despreciados por él. Están cansados de ser tratados como súbditos de segunda clase, ¿no? La burguesía quiere tener la ciudadanía, ¿no? Se sienten que están excluidos, como bien dijiste, del poder, ¿no? O sea, del gobierno. Están excluidos de todos los privilegios de la nobleza. Por eso es que los burgueses dijeron que esto ya se acabó, ya llegó al colmo. Ya. La burguesía se siente preparada, se siente educada, se siente ilustrada, ¿no? Se sienten listos para dar un gran paso que los lleve a la verdadera libertad. Y así es como empezará pues, este hecho histórico. Bueno, estas son las bases o las etapas. Me olvidé decirles algo que seguro lo saben. ¿Quiénes nunca pagan impuesto? La nobleza no paga, jamás. El clero jamás paga impuesto. Los que pagan impuesto es el tercer estado. A la burguesía no le afecta tanto porque tienen igual plata, pero el artesano y el campesino sí. Bueno, la revolución pasó por estas etapas. Primero era una monarquía, luego una república y al final imperio. La Revolución Francesa duró ¿cuántos años? A ver, ahí está, 20 años. Y en esos 20 años, ¿de qué etapa a qué etapa comprende entonces? Desde la monarquía y en 1799 acabaría por acá más o menos, ¿no? O sea, 20 años. Eso depende de los historiadores, porque algunos consideran de que recién acaba en el consulado.
Lo que pasa es que el consulado lo ponen en amarillo justo porque es ya cuando Napoleón toma el poder. Y no podemos decir que las cosas que hizo Napoleón sean muy liberales, ¿no? O sea, toda la Revolución Francesa está marcada por ideas de libertad, libertad. Pero con Napoleón la cosa ya cambió radicalmente. Entonces, por eso se pone fin a la Revolución Francesa cuando llega al poder Napoleón. Y llega al poder en 1799. Bien, por eso hacen el corte justo ahí. Entremos entonces a la etapa monárquica. El rey Luis XVI eh, va a gobernar durante esta primera etapa, pero va a cometer luego muchos errores y lo terminarán sacando y entonces entrará la segunda etapa, ¿no? La etapa monárquica, perdón, la etapa republicana. Se sale la monárquica y entra la republicana. Lo que vamos a ver ahorita es la etapa monárquica, que tiene 4 subetapas. Estados Generales, Asamblea Nacional, Constituyente y Legislativa. A ver, la etapa monárquica con los Estados Generales primero. ¿Qué son los Estados Generales? Eran como una especie de asamblea donde se reunirían los representantes de los 3 estamentos. ¿Por qué? El rey los convoca porque considera de que hay que escuchar a la gente algunas propuestas para solucionar la crisis económica que Francia vivía. Entonces, le aconsejaron al rey, ¿no? Sus ministros le aconsejaron que convoque a los estados generales para que escuche alguna posible solución de estos problemas económicos. Incluso sobre el tema de los impuestos, que era lo que más le interesaba al rey, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de los impuestos? Entonces, al convocarlos, se reunieron representantes de los 3 estamentos. 300 nobleza, 300 del clero y 600 del tercer estado o estado llano. Ahí están, pues, ¿no? Los reunidos. Están los 1200 en total. El rey le propone a los estados generales la posibilidad de un aumento de impuestos. El pueblo no está nada contento con ello. O sea, los del tercer estado, los 600, dijeron, no, no estamos de acuerdo, ¿no? Porque si ya pagamos impuestos y ahora nos vas a aumentar más impuestos, más bien lo que propone el tercer estado es que el rey pague impuestos, que su nobleza pague impuestos, que el clero pague impuestos. El rey jamás aceptaría eso, pues, ¿no? Entonces le propone el tercer estado al rey que se pueda una constitución nueva. Bueno, en realidad no es la constitución nueva, se le proponen una primera constitución. Francia nunca en su vida había tenido una constitución. El rey, asustado, ¿no? Una constitución, sale acá, pueblo, dice, una constitución me quitaría mucho mi poder. Por eso es que se propone el sistema del voto. Ya, entonces, si hubiesen ido al voto, 600 hubiesen dicho sí a la constitución, 300 no, y del clero más 300 no, serían también 600 por el no. Pero acá la ventaja la tendría el sí, porque bastaba que alguien del clero, siempre hay gente de la iglesia que simpatiza por el pobre, hubiesen apoyado la causa de una constitución. Habría más posibilidad que gane el sí a la constitución. Pero el escándalo del voto se dio porque la nobleza pedía que su voto valga por 2, porque son la nobleza. Y como el Estado ya no es la chusma, que su voto solo pesó 1. Esto se le conoció como el problema del voto, ¿no? El rey quiere que el voto sea por clase. El pueblo dice que sea por cabeza. Al final, el rey, incómodo por todo esto, decidió poner fin a los estados generales. Como se dio cuenta que no podía controlarlo, entonces disolvió los estados generales, pero el estado llano, el tercer estado, no quiso irse. Entonces se levantaron y más bien lo que hicieron fue gritarle al rey diciéndole, nosotros somos los verdaderos representantes de la nación francesa. Y como nosotros somos el pueblo y somos la mayoría, representamos a todos esos millones de franceses que están afuera muriendo de hambre. Entonces, como ven, el Estado ya no está molesto, ¿no? Y entonces abandonaron la sala de los Estados Generales, pero no se fueron a su casa, sino se fueron a hacer otra asamblea. Y justamente al frente de este salón había otro salón vacío y se metieron ahí y formaron la Asamblea Nacional.
Entonces el pueblo se reunió en este nuevo espacio que se llama la Asamblea Nacional, y ahí se reunieron, ¿no? Y declararon que todos vamos a hacer un puño, vamos a estar juntos hasta que el rey acepte una constitución, porque lo que queremos también es que todos paguen impuestos, que el rey y su familia pague, que el clero pague, y que esta decisión es legal porque somos el pueblo y que somos los representantes de la mayoría de Francia. Wow, entonces el pueblo estaba ahí pues haciendo su asamblea, y por eso es que ellos molestos estaban, pues decían que el rey siempre ha sido prejuicioso con nosotros, considera que como somos tercer estado no servimos para nada, cuando servimos para todo. Por eso decían, pues, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿A qué aspira a ser? Algo, ¿no? Bueno, entonces el rey, al enterarse, ¿no? Que estos, estos seguían ahí, pues, ¿no? Haciendo sus gritos, su reunión, eh, el rey ordenó que los desalojen de una vez, tanta vaina, ¿no? Esa gente que se cree. ¿Y el pueblo qué hizo? Decidió tomar un patio que era parte de la Asamblea Nacional, que no tenía, bueno, este era un patio que estaba al costado de la Asamblea Nacional y donde jugaba el rey pelota. Y es ahí, en ese lugar, donde el pueblo reunido decidió seguir, pues, sesionando. Entonces el rey, pues, mandó a un militar, pues, para tocarles la puerta y les dijo, váyanse de acá, vengo en nombre del rey, desalojen este patio, ¿no? Y entonces uno de ellos les dijo, vaya usted a decirle a su amo que estamos reunidos por la voluntad del pueblo y que no saldremos de aquí si no es por la fuerza de las bayonetas. Y entonces el pueblo dentro de este patio juraron nunca separarse hasta que el rey atraque con una nueva constitución. Y ese juramento, tú sabes que se llamó el juego de la pelota, perdón, el juramento del juego de la pelota. Bien, entonces el rey, al darse cuenta que ahora sí esta gente estaba bien terca, no se querían ir, lo único que le quedó al rey es aceptar a que hagan su constitución. El pueblo estaba muy contento. Por fin, el rey aceptó. El rey permite que hagamos una constitución. Entonces, ahora la Asamblea Nacional se convierte en Asamblea Constituyente. ¿No? Porque constituyente porque se va a preparar, redactar, escribir una nueva constitución. Pero, ¿quién había dadole permiso al pueblo a que hagan su constitución? Pues el mismo rey les había dado permiso. ¿Tú crees que realmente lo decía en serio? No, el rey lo que estaba haciendo era ganar tiempo para esa noche ir a reventarlos a cañonazos con su ejército. Qué vivo es ese rey, ¿no? Pero el pueblo se enteró de lo que esa noche iba a hacer, porque el ministro Necker, que era ministro del rey y que nunca estuvo de acuerdo con lo que el rey estaba planeando, Necker va y se lo cuenta al pueblo, o sea, los de que estaban en la asamblea. Y el pueblo agradece a Necker, gracias Necker, que nos dijiste lo que este desgraciado planea hacer esta noche. Y es así como el pueblo decidió tomar la iniciativa y decidieron pues tomar la famosa prisión de la Bastilla. Y aquí formalmente se inicia la Revolución Francesa ya de manera violenta, ¿no? El 14 de julio de 1789, el pueblo francés entonces tomó la prisión de la Bastilla. Acuérdate que la prisión de la Bastilla era el símbolo del antiguo régimen. Acuérdate también que en esa prisión iban presos políticos, pero acuérdate también que en ese momento ya no era una prisión, era un cuartel donde se guardaban armas, y por eso es que tomaron la Bastilla para apoderarse de las armas que había ahí. Sea lo que sea, la toma de la Bastilla es el día histórico de Francia. Lo que para nosotros es el 28 de julio, ellos lo celebran el 14 de julio, Día de la Bastilla. Bien, entonces tomaron a la Bastilla, sacaron las armas, algunos que estaban ahí se liberaron de la Bastilla porque eran presos. Bien, y entonces el rey estaba pues, ¿no? Asustado, ¿no? No sabía qué está pasando en las calles. Entonces su ministro le dice, Su Majestad, hay problemas afuera. ¿Qué cosa pasa? ¿Es un motín? No, Su Majestad. ¿Una conspiración? No, Su Majestad. ¿Una revuelta? No, Su Majestad. Entonces, ¿qué es? Es una revolución. Y así es como la gente, pues, en las calles matando franceses que tienen cara de nobles,
¿no? El problema es que cuando la chusma está, bueno, perdón, en pueblo, cuando los vándalos, no, discúlpame, no, porque después van a decir que soy terruqueo. ¿Cómo le decimos? La plebe endiablada. Cuando la plebe está endiablada, ¿puede cometer excesos, sí o no? Pues sí, puede cometer excesos. Y la verdad los estaba cometiendo. Veía en la calle un noble, ¡pum! Muere, maldito. Veía en la calle a alguien que era pariente del rey, muere, maldito desgraciado, ¿no? ¿O no? Entonces es como que el pueblo, es como que los marchantes de Lima están haciendo su marcha por plena avenida Alfonso Ugarte y adivina con quién se encuentran, con Porky. ¿Qué le harían a Porky si lo encuentran los manifestantes en plena Alfonso Ugarte? Son miles de manifestantes, ¿qué le harían a Porky? No, solo piensa. Porque al palo, pues, ¿no? Hace rato. Así es cuando, eso se llama psicosis, ¿no? Claro, claro, tú lo has dicho. Entonces, por eso es que fue necesario para contener los excesos de la plebe que un burgués, que claro, la burguesía estaba aliada al pueblo, obviamente, ¿no? Pero este burgués llamado Lafayette, ¿no? El marqués de Lafayette, que incluso había peleado en la independencia de los Estados Unidos en nombre de Francia, aparece y crea la Guardia Nacional. Ahora, ¿qué es la Guardia Nacional? Es un ejército que se encargará de proteger a la burguesía de las posibles venganzas del rey, pero principalmente es un ejército que va a proteger a la burguesía del populacho ante posibles destrozos o equivocaciones. Porque claro, el pueblo cuando está siendo endeblado puede ver a un burgués y lo confunde con un noble y lo va a terminar matando. Entonces, no, pues como los burgueses y los nobles son parecidos en su vestimenta, entonces para evitar los excesos se crea esta Guardia Nacional, ¿no? Se crea la Guardia Nacional para evitar los excesos de la plebe. Bien, y es que claro, la gente estaba enloqueciendo, saqueando, robando, ¿no? Cometían crímenes, mataban jueces, ahorcaban funcionarios, los decapitaban, o sea, es algo normal, no es solamente cosas que pasan en Perú, estos excesos, que quemen policías, que quieran matar al gobernador de Madre de Dios. ¿No? Obviamente que no estoy justificando nada, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no somos el único país que hacen esas cosas. Ya, Francia, también tú ves, entra a YouTube y pon las marchas de Francia contemporáneas. Ucha, que ahí los revientan con toda la policía también. Se los llevan, los arrastran por el suelo, ¿no? Los franceses son bien de hacer huelgas también. Bueno, entonces, es una etapa muy violenta la que se está viviendo en este momento, y a esa etapa en donde el rey y la nobleza empiezan a entrar en pánico, se le conoce como el gran miedo, ¿no? El rey, entonces, bastante incómodo e inquieto, eh, fue obligado ahí está el gran miedo, ¿no? De la nobleza ante el pueblo. De todos los destrozos, mira el pueblo cómo quemaba a la gente, todo hacían lo que le daba el miedo, los agarraban, los amarraban. Ya, entonces, caballero nomás, el rey tuvo que ceder los caprichos del pueblo. ¿Qué cosa quieren, maldita sea, para que se calmen, carambas? Su Majestad, queremos una constitución. ¿Qué más quieren, malditos? Queremos la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué más quieren, desgraciados? Pidan nomás, maldita sea. También queremos que haya una constitución para fregar a sus amigos la Iglesia Católica porque no queremos pagarle impuestos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca paga impuestos. Vamos a quitarle sus riquezas a la Iglesia Católica. Queremos una constitución civil para ellos. Ok. Vamos por partes. Primero, vamos a empezar a darles la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¡Yeah! ¡Viva su majestad! Chévere. ¿Por qué es tan importante ese documento? Porque este documento va a consagrar las bases de lo que hoy se llama los derechos humanos de las Naciones Unidas. En este documento se sintetizan los tres grandes principios que serán el lema de la Revolución Francesa: liberté, égalité et fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. En este documento se dice que la soberanía radica en el pueblo. Antes, ¿dónde radicaba la soberanía? En el antiguo régimen, ¿Francia de quién es? De una sola persona, del rey. Según este documento, Francia ya no es del rey, es del pueblo. El rey solo ha sido delegado para gobernar al pueblo. También esta declaración dice que la ley es igual para todos. Nada que tú tienes corona, no. Y para ti la ley no hay, no, claro que también, la ley es igual para todos. Y que todos los hombres nacen libres.
viven libres e iguales en sus derechos. Nada que como tú tienes corona, tienes más derechos que yo. No, todos tenemos la igualdad de derechos y de leyes, porque todos nacemos libres. Y que estos derechos son naturales. O sea, todos nacemos con esta calidad de defender. Son derechos inalienables, son sagrados. ¿Como cuáles? La libertad. Tenemos derecho a ser libres, a tener propiedad privada. Acuérdate que son ideas de la burguesía, ¿no? Tenemos derecho a tener plata, tenemos derecho a tener seguridad y tenemos todo el derecho de protestar si hay opresión. O sea, el derecho a hacer huelgas, el derecho a hacer insurrección si es que hay algún tirano. Y mira que eso lo había consagrado la Constitución de los Estados Unidos, ¿ah? Y eso influyó en el Perú también. O sea, si tú lees la Constitución, no me acuerdo el artículo, pero la Constitución dice, ningún pueblo le debe obediencia a un usurpador o a un gobierno que ha violado la ley o ha usurpado su poder. Entonces, por eso es que Antauro Humala, y disculpa que cite Antauro tan rápido, hizo el andahuaylazo y citó la Constitución diciendo de que yo me estoy rebelando contra Toledo porque la Constitución dice que es justa la insurrección ante un traidor a la patria. Y como con Toledo había habido tanta chilenización, tanta extranjerización, y que hasta su esposa, pues esa judía, ¿no? Pintado al pomo, decía Antauro. Mucho judío acá, mucho chileno acá, mucho Ripley, muy Sosada, y ¿no? El Perú se muere de hambre y estamos extranjerizados. Entonces Toledo nos ha traicionado, y por eso es justa la insurrección, ¿no? Entonces vive el andahuaylazo, ¿no? Vive el comandante Antauro, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿ah? No me vayan a mandar un WhatsApp porque ahora está de moda denunciar, dicen por apología. Yo solo estoy contando la historia, así que por favor no me traicionen, si no, después ya no ingresan. Ya, entonces se considera de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el máximo aporte que nos lega la Revolución Francesa. Bueno, y entonces eso es uno. Algo importante también, aparte de este documento, es que la Revolución Francesa eliminó los privilegios de los señores feudales. Ahora, tú estarás diciendo, profe, pero el sistema feudal ya no existía hace tiempo. En realidad sí se mantuvo los privilegios feudales, solo que recuerda, estaban sometidos por el poder del rey. No, pero o sea, si bien es cierto que el feudalismo no había, o sea, ya no era como antes en el poder que tenía, ya no era el mismo poder feudal de antes, todavía se mantenían algunos privilegios feudales. Pero con esta revolución se eliminaron ya ahora sí al 100%, ¿no? Ahora sí se quemaron los pocos castillos que quedaban, te los terminaron quemando, ¿no? Y por eso es que la Asamblea dijo que todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento, pueden acceder a todos los cargos y a todos los rangos eclesiásticos, civiles y militares. El antiguo régimen ha muerto. Entonces la cosa estaba bien interesante, la cosa estaba siendo cada vez más fuerte. Claro, acá hay un detalle también que agregar. Tú puedes hacer toda tu revolución y chévere, estás contento porque estás ganando, estás consiguiendo lo que quieres, pero nos olvidamos de algo. ¿Qué? La revolución no te da de comer. O sea, en plena revolución la gente no había superado la crisis agrícola, la crisis de falta de cosechas. Entonces la gente estaba con hambre. Y el rey obviamente que no soluciona nada. La gente está peleando. Por eso es que hubo esta famosa marcha de mujeres, ¿no? El hambre obligó a las mujeres a realizar una marcha de París hasta el Palacio de Versalles, ¿no? Para hablar con el rey. Y estaban en plena lluvia, ¿no? Al menos querían pues que el rey les diera un pancito a cada una, porque tenían que alimentar a sus hijos. Miren, pero miren la imagen, tremendas mujeres, altas, francesas, rubias, algunas vendedoras de mercado, otras sucias, otras que fabricaban sombreritos, otras eran las esposas de los que vendían en el mercado, pescado, vendedores de carne, había de todo. Obreras, sirvientas, prostitutas, algunas bien vestidas, otras sin ropa, todas esas borrachas, gritonas, histéricas, ¿no? Armadas con sus palos, sus orcas, sus fusiles. Caminaron 30 kilómetros desde París hasta Versalles. Y entonces Lafayette con la Guardia Nacional tuvo que intervenir, pues, porque estas mujeres lo podían hacer puré al rey, ¿no? Y a María Antonieta, pues, estas mujeres las iban a dejar como, ¿no? Y entonces, esta fue la histórica marcha de mujeres. Bueno, al final,
no pasó nada, el rey se mantuvo custodiado, pero la crisis no se solucionaba, ¿no? Y es ahí entonces que se decidió confiscarle las riquezas a la Iglesia Católica. Sí, sí, sí. Y entonces se creó una constitución para la Iglesia también. Entonces van a haber dos constituciones. Una para Francia y otra que será la Constitución Civil del Clero, ¿no? Eh, entonces, la idea era quitarle los bienes a la iglesia para que sea manejado por la revolución. Bien, se secularizan, o sea, se expropian dichos bienes de la iglesia. La Revolución Francesa fue anticlerical también, ¿ah? No solo antiabsolutista, y fue antifeudal, o al menos lo poco feudal que quedaba se eliminó ahora sí totalmente. Bueno, yo puedo decir hasta aquí, en este momento de la clase, que la Revolución Francesa ya tenía que haber terminado. ¿Por qué? Bueno, Francia se salió con la suya, ¿no? Ya tiene todo lo que quiere. ¿Verdad, no? Claro. Pero la revolución, ¿por qué continuó? Porque ¿quién crees que cometió un grave error y generó que la gente siga molesta? El rey. El rey intentó escapar de Francia un día, bueno, una noche. Disfrazado de campesino con su esposa, intentaron cruzar la frontera y huir al país de su mujer. ¿De qué país era María Antonieta? Era de Austria, y no te olvides que Austria era un país sumamente absolutista. Entonces el rey estaba a punto de huir con su esposa María Antonieta a Austria, pero cuando estaba a punto de salir de la frontera fue capturado por los guardianes que se dieron cuenta que estaba disfrazado en la localidad de Varennes, o Varones, ahí fue capturado. Y el pueblo, pues, cuando se enteró de la noticia, consideró que esto fue un acto muy traidor del rey. ¿Cómo es posible que estuviera a punto de escaparse? Esto no se queda así, ¿no? Fueron detenidos y conducidos, ¿no? ¿Y ahora qué le hacemos al rey? Bueno, como el rey no logró salir, no se consumó el delito, ¿no? Pues, pero lo intentó, pero no se consumó. Entonces, ¿lo matamos o no lo matamos? No, pues no lo podemos matar porque no se consumó el delito, pero lo intentó, pero no se consumó. Entonces, ya está bien, tienes razón. No lo vamos a matar, pero que sea la última vez, ¿ah? Claro, en esa lógica Castillo debería estar libre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Castillo no consumó el golpe de Estado, pero lo intentó, pero no lo consumó. Ya, bueno, claro, yo sé que hay muchos que ahorita están incómodos porque ese profe se cree miembro del TC. No, 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 yo no soy experto en leyes, pero estoy solamente comparando la lógica que usaron los franceses, ¿no? Entonces, ya, pero al rey le dieron una oportunidad, ¿ah? Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que tienes que firmar la constitución que ya terminamos de redactar. ¿Que ya está terminada? Sí, su majestad, ya está terminada. Solo necesitamos su aprobación y su firma. Maldita sea, déjeme leerla, aunque sea, ¿no? Léala, léala. Y el rey dice, su qué cochinada habrán hecho acá. A ver. No creo que sea tan jodida como la Constitución del Perú. A ver, vamos a intentarlo. Bueno. La Constitución dice, Francia reafirma la división de poderes. Su Majestad, usted desde ahora estará vigilado por un Congreso, por una Constitución. Usted seguirá siendo el rey, pero usted no decide nada. Sus decisiones serán aprobadas por los ministros, por el Congreso y también por la Asamblea. Esta Asamblea tiene el control de sus decisiones políticas en el exterior incluso. Y hasta los jueces serán elegidos por el pueblo en elecciones limpias y transparentes. Todos los franceses somos ciudadanos. No somos súbditos suyos. Desde ahora somos ciudadanos. Activos y pasivos. Pasivos porque son pobres y no podrán votar. Activos, los ricos, ellos sí pueden votar. Oye, a pesar de esto había discriminación, ¿no?
Entonces, ese era un poco lo... Claro, ninguna constitución es perfecta, pues, ¿no? Ninguna. Pero, ¿o tú estás de acuerdo de que deben de haber ciudadanos activos y pasivos para el Perú actualmente? O sea, los activos son los únicos que pueden votar porque son estudiosos. Y los pasivos no pueden votar porque no saben ni escribir. Ellos no deberían de votar. Bueno, si tú piensas así, estás pensando como los de Francia del siglo XVIII. Sí, pero sería liberal. Bueno, para los franceses eso es un acto liberal. Hoy eso se considera una discriminación autoritaria, pensar así. Que solo los que saben leer pueden votar y los que no, no, porque después van a elegir a Castillo, ¿no? A Dina, ¿no? Profesor, aún así que el tercer estado la redactaron, igual se discriminaban. Así es que el tercer estado, o sea, quienes escribieron la Constitución no son los campesinos ni los obreros. ¿Quiénes escriben la Constitución? Dímelo tú. Y por eso se ve discriminación. La burguesía, no lo olvides, y la burguesía son los únicos que van a votar, pues, la burguesía solo. El obrero y el sanculot, o sea, el campesino y el sanculot, no. Ya, entonces, en ese sentido hay discriminación porque es la burguesía quien redacta esa Constitución. Bueno, lo importante es que al menos hay una Constitución. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, queremos partidos políticos. Ahora el pueblo le exige al rey, su majestad, ahora queremos partidos políticos. Mira, Francia ya tiene su constitución. Lo único que le falta es partidos políticos. ¿Para qué? Pues para que puedan legislar, por su llama legislativa. O sea, lo que busca Francia ahora es tener grupos políticos para promulgar leyes. Y promulgar leyes para que se pueda desarrollar los principios de la Constitución. Claro, ¿de qué vale que tengas una Constitución, pero también necesitamos nuevas leyes? Y para hacer nuevas leyes necesitamos grupos políticos que debatan las leyes. El rey caballero nomás dijo, ya está bien, hagan sus partidos políticos, que más que partidos eran clubes, ¿no? O sea, no tenían las características de un partido político propio, propiamente partido no eran más clubes, ¿no? Clubes políticos, asociaciones. Y estos eran los siguientes. Empecemos por acá. Los fuldenses, bueno, ahí está escrito en francés, los Feuillants o fuldenses. En español, profe, monarquistas. O sea, son congresistas de la asamblea que defienden al rey. ¿Por qué lo defienden al rey? Pues porque son personas que defienden al rey, pues, ¿no? ¿Pero por qué defienden al rey? Porque les gusta defender al rey, pues. O sea, son personas que se sientan en la derecha de la Asamblea Legislativa. Por eso, los que defienden el sistema, los que defienden el modelo, se sientan en el lado derecho de la Asamblea. Por eso decían, esos son los de derecha, ¿no? Que defienden al rey, defienden que el rey no debe de morir, ni nada. En cambio, los girondinos y jacobinos se sentaban en el lado de la izquierda. Y ellos no quieren que haya monarquía. Si ellos hubiesen podido, mataban al rey en una y convocaban elecciones para presidente de la República. Entonces, ellos son republicanos. Los girondinos y los jacobinos, repito, se sientan en el lado izquierdista, por eso se les llama de izquierda, a los que están en contra del modelo y en contra del status quo y en contra del poder del Estado. En cambio, los monarquistas son los de derecha, ¿no? Los que defienden al rey sí o sí. Para los fuldenses o monarquistas, el rey jamás debería de morir. Jamás. ¿Por qué no? Aunque hayan pruebas de que es culpable, no debería de morir. ¿Por qué? Porque es el rey, pues. El rey se le respeta, aunque hayan pruebas de que es culpable. Bien. Los girondinos son más moderados. Para ellos, el rey solo debe de morir en caso de que hayan pruebas. Si no hay pruebas, no debe de morir tampoco, o sea, hay que ser tan abusivo. Ya, los jacobinos dicen no, el rey sí debe de morir, sí o sí. Hayan o no hayan pruebas, debe de morir. Ellos son radicales. Ahora, solamente hay tres, no, había otro partido, pero que eran de los que no hablaban nada y estaban en el centro, sentados en las gradas del centro. Se les llamaba los de la llanura, también conocidos como los del pantano, porque como no eran ni de izquierda ni de derecha, paraban ahí todos en silencio
como un pantano pudriéndose, ¿no? En el lodo. Entonces ellos eran los que eran más punto medio, ¿no? Bien. Habían otros, pero que no duraron mucho tiempo, como los cordeleros. Acá están. Los, ellos, los cordeleros, eran más radicales que los jacobinos, ¿ah? Los cordeleros. Eran republicanos también. Le decían franciscanos también porque paraban reuniéndose en una, ¿cómo se llama? En una iglesia de los franciscanos. Y estos cordeleros eran más radicales, ¿no? Y luego se unieron con los jacobinos. O sea, los cordeleros al final se unieron con los jacobinos y los jacobinos quedaron únicos, ¿no? Cordeleros desaparecieron. Entre los integrantes de estos cordeleros, que luego serían jacobinos, estaban el que vemos aquí. Este se llama Danton. Danton. Danton era el más importante de los cordeleros, por ser el líder de los cordeleros. Y que, repito, luego se vuelve jacobino. Danton amaba a las mujeres, a las hermosas, rubias y a la buena comida. Pero también amaba el peligro. Así era Danton. Danton sin peligro sentía que su vida era aburrida. Para él ser prudente era bien aburrido. Como lo ven, era medio gordito, robusto. Era alto, pero recontra feo, ¿ah? Lo que pasa es que su cara estaba destruida por la viruela y las secuelas que había tenido. Y también tenía la nariz rota. Eso sí, tenía una extraordinaria oratoria, Danton, ¿no? Incluso todos lo terminaban aplaudiendo siempre. Y se unió a los jacobinos con Robespierre. Este desgraciado Robespierre. Ahorita vamos a hablar qué hizo Robespierre, al régimen del terror. Bueno, bueno, y ahora sí, pues no. Ahora sí, la revolución, ahora sí ya tenía que haber acabado. Francia, a ver, hazme una lista de lo que ya consiguió Francia en su revolución, porque el rey finalmente atracó. A ver, ¿qué ha conseguido Francia? Y por eso ahora sí tenía que haber acabado la revolución. Ya consiguió su constitución para Francia y para el clero, para la iglesia. ¿Qué más? Aparte de constitución, ¿qué ha conseguido? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más ha logrado? ¿Poner fin a qué? Ya, la división de poderes. Eso es parte de la Constitución. Ya. Correcto, poner fin al antiguo régimen porque ahora será una monarquía constitucional. La Constitución permite ello. También no olvides que se pone fin a los rezagos del feudalismo y también que la revolución es anticlerical. Ya. Y también que se ha creado los partidos políticos. Listo, la revolución tenía que haber ahora sí acabado. ¿Y por qué continuó? Sí, es lo mismo, solamente que la palabra antiguo régimen fue el nombre que le pusieron los revolucionarios de Francia al absolutismo. Ya, la revolución siguió porque el rey cometió nuevamente un error. ¿Qué error ahora cometió? ¿Intentó escaparse otra vez? No, algo peor que eso. ¿Algo peor que escapar de tu propio país? Sí, quedarte en tu país y mandarle cartas a Austria y a Prusia. Este es el duque de Prusia, el duque de Brunswick. Y el rey en esas cartas le dice: Austria, Prusia, invadan mi país, declárenle la guerra a mi país, mátenme a todos estos revolucionarios y rescátenme, que estoy aquí escondido en el Palacio de las Tullerías, un anexo del Palacio de Versalles, y no me dejan salir de acá. Claro, acá lo tengo todo con mi esposa, pero yo quiero ser libre. Así es que, por favor, declárenle la guerra a mi propio país, mátenme a estos vándalos y rescátenme. Bueno, el duque de Brunswick, enterado de ello, se presenta con su ejército prusiano a las fronteras de París y les dicen: escúchame, pueblo de París, te habla el duque de Brunswick para decirte que queremos librar al rey de su cautiverio en el que tú lo has sometido. Así que si le vuelves a amenazar o si tan solo le tocas un solo pelo al rey o a su familia, te la verás con el ejército de Prusia y con el ejército de Austria, porque vamos a destruirlos a todos ustedes, tremendos vándalos. Bueno, la palabra vándalos no le dijo. ¿Cómo le habrá dicho? No sé, tremendos sanculots.
o sin calzones, ¿no? Sin calzones. Porque a los pobres les decían los sin calzones, porque son tan pobres que ni calzones tienen. Esa es la palabra que le decían a los obreros, los anculots. Bien, entonces el pueblo indignado pues dijo, ¿cómo te atreves hoy? ¿Tú quién te crees que eres para venir a amenazarnos de esa manera, ¿no? Y entonces, como te dije, Austria y Prusia estaban a punto de hacerle la guerra a Francia. No sabían en qué momento entrar. Eh, pero la gente se enteró, pues. ¿De qué se enteró? De que, bueno, de que el rey había estado comunicándose con el duque de Brunswick. ¿Y cómo se enteran? Pues porque tenían que encontrar las cartas. O sea, los franceses saben de que la única manera de que el duque haya amenazado es porque estaba en comunicación con el rey. Es la única, y la única forma de comunicarse en esa época son por cartas, porque el WhatsApp no se ha inventado. Por eso es que tenemos que entrar al Palacio de las Tullerías para encontrar esas cartas. Y asaltaron el palacio. El rey, la María Antonieta, cómo corría, cómo gritaba por los pasillos. No, entró la chusma a mi casita. No, entonces a encontrar, se metieron al cuarto del rey, las cómodas, todo, abrieron las cajas y ahí estaban las cartas. Te fregaste, rey. Esta sí no te la perdonamos. Y cuando estaban decidiendo qué hacer con el rey, ¿qué creen que pasó? Flash de último minuto. El ejército prusiano y el ejército austriaco le acaban de declarar la guerra a Francia. Se declara la guerra. Y ahora los franceses tuvieron que dejar en stand-by lo que le iban a hacer al rey y ahora tenían que defender su país. La patria está en peligro. Y entonces, oh, este Gianmarcos hoy, este Gianmarco va a ser sanmarquino, sin duda. Ya, la patria está en peligro. Y entonces se da la famosa batalla que se llamó la batalla de Valmy. Se da la batalla de Valmy, donde se va a lograr una victoria. ¿La victoria quién se la lleva? ¿Francia o Prusia? La victoria fue de Francia. Francia ganó, claro, el pueblo francés estaba bien molesto, armado, la multitud salieron con todo, pues a hacer la guerra. Incluso había un joven general que se destacó en la batalla de Valmy. Napoleón Bonaparte, solamente tenía 25 años, ¿no? Y es así como Francia derrota a los prusianos en Valmy, y es ahí que se creó incluso la famosa marcha, la Marsellesa, ¿no? Los franceses salieron a las calles con la bandera tricolor a celebrar la victoria y cantando la Marsellesa. La Marsellesa es un cántico que seguramente lo has escuchado, ¿no? ¿Han escuchado la marcha, la Marsellesa? No, nunca, pero sí en papel la cantaba en Qatar, ¿no? ¿No? Me gusta la parte final. Ya, perdón, ya no llegó la nota más alta, ahí queda. A ver, ¿cuál es el gran secreto de esa marcha? Oh, ya no al bullying, que mi gallina cacaria. Ya, el gran secreto de esa marcha es que la música del himno más hermoso del mundo, que es la Marsellesa, se lo copió el APRA. Ah, ¿sabían esa historia, verdad? No, no sabían. El APRA copió Naya de la Torre, plagero. Vive el APRA, compañeros, viva la alianza. Oye, entra a YouTube, pon Marcha del APRA, compara con la Marsellesa y ahí te cuenta todo. En fin, profesor, dijo que el Marsellesa es el himno nacional más bello del mundo. Sí. ¿Y cuál es el segundo más bello del mundo? Uno que empieza así. Tan tarán, tan tarán, tan tarán, tan 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 tan. Hermosísimo, ¿ah? ¿De qué país es ese himno? Ay, se me fue el dato. Ya, después lo investigo. Bien, pero la Marsellesa sigue ocupando el primer puesto. Muy bien. Ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora Francia no tiene más opción. Bueno, ya ganó la batalla, pero ahora, ahí está nomás. Y ahora ya no van a querer jamás que el rey lo siga gobernando. Nunca más.
Entonces queremos una república, dijeron. Ya entramos a la república. Vale, entonces entramos a la república. Y el rey, ahí sigue vivo, pero ya no va a ser más nuestro rey. Ahora vamos a establecer la convención. La república tuvo estas 3 subetapas, ¿no? Empecemos con la primera, la convención. ¿Qué es la convención nacional? Bueno, es como una especie de congreso, como un parlamento. Lo que pasa es que no vamos a elegir a un presidente para Francia, como debería de haberse hecho, sino que los que van a gobernar aquí son los partidos políticos. Obviamente que solo van a haber 2 partidos políticos. No, todavía no le cortan. Ese Diego quiere que se la corten ya rápido. Todavía. Paciencia, Diego. En un ratito se la cortamos. Ya, para que la veas así. Bien chévere. Ya. Entonces, los que gobiernan en la República son 2 partidos políticos nada más. ¿Cuáles son estos 2 partidos políticos? Los girondinos y los jacobinos. Ah, ¿verdad? Porque esos 2 partidos eran los defensores de la República. Claro, o sea, fuldenses no van a estar. Ah, y los de la llanura también. Oh, las llanuras siempre están en todas porque como no pintan nada y son centristas, son como ustedes que no son ni de izquierda ni de derecha, ustedes son medio medio. ¿O no? ¿Ustedes qué son? Porque la mayoría cuando yo encuesto a mis alumnos me dicen, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo no soy ni capitalista ni comunista, soy punto medio. Pantanotes, o sea, son desagües ustedes, pues, ¿no? O sea, pantano, charco podrido, no opinan, ¿no? Ni chicha ni limonada. Ya, entonces los girondinos son los que van a tener el control de la convención. Los girondinos, como eran mayor número, son los que van a gobernar. Entonces, los girondinos eran republicanos moderados. No olvides que solo lo quieren matar al rey siempre y cuando hayan pruebas que es culpable. Y son burgueses, obviamente. Y ellos consideran de que la revolución debe de hacerse respetando la ley y las libertades. Ah, qué bonitos, respetan la ley, ¿no? Ya. Y entonces ellos son los que decidieron, debido a que, repito, como ellos eran mayoría en la convención, y además tenían mucho prestigio porque ellos son los que dirigieron la guerra contra Austria y Prusia, y entonces ellos son los que decidieron el destino del rey, y ellos fueron los que ejecutaron al rey. Claro, solamente lo podrían matar al rey si es que hay pruebas de que es culpable. ¿Habían pruebas de que el rey es culpable? ¿Sí o no? Habla. ¿Habían pruebas de que el rey es culpable? Obvio. ¿Cuáles son las pruebas? Las cartas, la amenaza de Bruwich, la guerra misma. Hay pruebas. Así es que lo lamento mucho, Luis. Ponga su cabeza aquí. ¿Qué me van a hacer? Nada, solo vamos a jugar con su cabeza, fulbito. Oye, gracias. Ya, pongan acá su cabeza. Ya, chévere. El verdugo, por favor, suba la cuchilla. Suba la cuchilla. Ya, creo que me la van a cortar, ¿verdad? No, no, solo vamos a jugar a a rebanar pescuecitos, nada más. Ya, y después yo juego con ustedes. Claro, pero usted primero. Ay, gracias. Entonces puso la cabeza a Luis, que ya no era más el rey, por eso lo juzgaron con su nombre de pila, Luis Capeto, ¿no? Y entonces los girondinos le dijeron a la población, a la multitud que estaba ahí, que levante la mano los que quieren que muera su rey. Y levantaron la mano 360. Que levante la mano los que no quieran que muera su rey. Y levantaron la mano 360. ¡Hala! ¡Qué casualidad! Empate. ¿Y ahora qué hacemos? Dijeron los girondinos. Y justo aparece entre la multitud un francés que dijo, disculpen, yo todavía no he votado. ¿Cómo te llamas? Duque Felipe de Orleans, primo del rey. ¿Eres el primo del rey? Sí, y yo todavía no he votado. Vas, subí a ver cuál es tu decisión. Yo quiero que a mi tío
le cortan su cabeza. Y así fue como el mismo sobrino del rey decidió la muerte de Luis. Y así fue como el verdugo ordenó que se suelte la cuchilla. Luis, al darse cuenta de que la cuchilla iba a rebanar su pescuezo, gritó a la multitud: malditos plebeyos, muero inocente de todos los cargos que se me han imputado, perdono a todos los malditos autores de mi muerte y ruego a Dios que mi sangre no caiga nunca sobre Francia. Y tú, pueblo desgraciado, quiero decirte que soy inocente. Y en ese momento ya saca la cuchilla de una vez y suácate, y le rebanaron la cabeza, ¿no? Y así fue como murió Luis XVI. Y el verdugo incluso mostró la cabeza del rey, como ves aquí ante la... Profesor, con sangrecita y todo, ¿no? Ah, con todo salvo, ¿no? Con embarradita y salpicadita para todos. Muy bien. Y así es como se murió el rey. Y la gente gritó: ¡viva la República! Chévere. Profesor, ¿y ahora qué va a pasar? Nada, el mundo entró en pánico. ¿Por qué? No, María Antonieta se había salvado. Suerte, se salvó María Antonieta. Ella no fue, solo el rey, el único culpable. Y entonces el pueblo le manda mensajes al mundo entero. ¿Quién? ¿Qué pueblo? Francia, pues, le manda mensajes al mundo entero. Eh, sí, Linares, fue un corte fino, porque se usó la cuchilla en forma de media luna. Ah, no, perdón, miento. La cuchilla que se usó no fue en forma de media luna. La cuchilla antes era en forma de media luna. O sea, antes la cuchilla era así. Y así no rebana pescuezos. Tienes que volver a subir la cuchilla porque quedaba por la mitad nada más. La cuchilla que se usó contra el rey era así, triangular. Y con esto, rapidito rebanó. Este modelo de cuchilla cambió gracias al médico Guillotin, o Guillotín, que le dijo al rey, su majestad, o sea, estoy hablando cuando el rey todavía estaba gobernando. Su majestad, mire, este tipo de cuchilla es menos doloroso para los que usted le mete guillotina. ¿Tú crees este guillotín? Sí, como médico yo le recomiendo este tipo de modelo. Ah, chévere. A ver, vamos a probarlo en alguien. ¿En quién va a probar esta cuchilla? En tu propia cabeza, guillotín. A ver. Y efectivamente, funcionó, queda, y así fue como el que inventó ese nuevo cuchillo murió con su propio invento. Bien. Y entonces volviendo aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a... haga lo que te decía, ¿no? La noticia de la muerte del rey llegó a los oídos de todos los países de Europa. Y entonces los franceses le dijeron: escúchenme, países absolutistas, ya le cortamos la cabeza a nuestro rey. Esto que hemos hecho con nuestro rey, tú también hazlo con tu rey. Sigue nuestro ejemplo. Y así el mundo quedará librado del antiguo régimen. ¡Viva la libertad, la igualdad, la fraternidad! Pregunta: ¿los países absolutistas le tenían cariño a Francia? ¿Los países absolutistas le tendrán cariño a la Revolución Francesa? Si antes era Austria y Prusia los dos únicos enemigos de la Revolución Francesa, ahora ¿quiénes se unieron en contra de la Revolución? Toditititos los países absolutistas. Entonces, la Revolución Francesa va a tener enemigos externos. Ups. Y como los girondinos no podían gobernar ante tanto enemigo, porque la revolución estaba teniendo enemigos cada día en más número de países, los únicos que pueden contener a estos enemigos externos ya no son los blanditos girondinos moderados que siempre buscan pruebas para ver si lo matan al rey. Por eso es que, ¿qué partido político dijo? Nosotros seremos los únicos más preparados para contener a estos enemigos de Francia. Los jacobinos, tú lo has dicho. Por eso los jacobinos le hicieron un golpe de estado a los girondinos y ellos asumieron el poder. Entonces, asumen el poder los jacobinos, desalojan a los girondinos. Eran tan radicales los jacobinos que empezaron a perseguir a muerte a los girondinos, acusándolos de cobardes, de blandos, ¿no? De no ser radicales, de buscar pruebas para todo. Y entonces así fue como los jacobinos empezaron a perseguir y matar girondinos. Qué feo, ¿no? Ahora entre franceses se están matando. Como podríamos decir la famosa frase tenebrosa: la Revolución Francesa empezaba a devorarse a sus propios hijos.
¿Y quién es este famoso Robespierre? El líder de los jacobinos, más conocido como el incorruptible. ¿Qué pasa con la burguesía? La burguesía sigue, pues, o sea, ellos son los que están ahí haciendo todo esto. Bueno, el que lo está haciendo es Robespierre, va a ser el que empiece un terror horrible acá. A ver, mira, te voy a presentar el gobierno del terror. ¿Dónde está? Allá, Robespierre. Robespierre empezó a matar a todo enemigo de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque él decía, o sea, no sé si tú compartes su lógica. Para que la Revolución Francesa se consolide, o sea, para que la libertad y la democracia se pueda consolidar, tenemos que eliminar primero a los enemigos internos y luego a los enemigos externos. Profe, enemigos externos son los países absolutistas, ¿verdad? Que están en contra de la revolución. Claro. ¿Y quiénes son los enemigos internos? Aquellos franceses que todavía tienen simpatía y extrañan a su rey. Oh, entonces Robespierre sabe que estos enemigos ponen en peligro nuestra libertad y el éxito de nuestra revolución. Así es que, caballero, nomás, hay que eliminar estos enemigos, tanto franceses como extranjeros, que son una amenaza a la democracia, a la libertad y a la revolución antiabsolutista. Y para eliminar a estos enemigos, se elimina con terror, porque solo con el terror se puede salvar a Francia. Porque el gobierno del terror es el gobierno de la Revolución Francesa. Porque solo imponiendo terror será más rápido acabar con la tiranía, acabar con los enemigos que defienden a ese maldito y desgraciado rey. Por eso, para ponértelo más fácil, Robespierre quiere lograr la felicidad de Francia matando a todos los que piensen diferente. ¿Estás a favor o en contra? ¿Mm? ¿Mm? ¿Estás en contra? Ah, Angie está a favor. Se convirtió en lo que quiere eliminar. Ya, a ver, ¿cómo eliminamos a nuestro enemigo? ¿Con la violencia o sin violencia? Ah, Robespierre quería eliminarlo con terror, decía, ¿no? Con violencia, o sea, con plomo, a su madre. Ah, estás a favor de la violencia. Pucha, entonces yo te tengo que mandar, yo voy a tener que mandar un WhatsApp al Ministerio del Interior, ahora yo soy el que voy a tener que denunciar. La violencia, ¿cómo te gusta la violencia? Ya, ya, ya. Bueno, qué feo, ¿ah? Qué feo tu corazón. Ya, Robespierre era un maldito terrorista, ¿ok? El gobierno del terror. Robespierre, obvio que apoya a la burguesía. Y él empieza a dar leyes. La más terrible fue la ley de los sospechosos. Según la ley de los sospechosos, todo aquel francés que sea sospechoso de extrañar a su rey, que muera. Pero es una sospecha nada más. Por simple sospecha, a la guillotina. Esa es la ley de los sospechosos. Entonces, se está pasando la raya Robespierre, ¿no? Con la ley de los sospechosos murieron más de 20,000 franceses en un mes. En un mes. Bueno, es que Robespierre decía, son traidores a Francia los que no habiendo hecho nada en contra de la libertad, no hubiesen, sin embargo, hecho algo por la revolución. O sea, a ver, es que las requisas eran de noche, mientras todos dormían. Entraba las Fuerzas Armadas de Robespierre. ¡Ya! ¡Levántate, carajo! ¡Al suelo! ¿No? Parecía la toma de San Marcos, ¿no? Ya. Señor, ¿quiénes son ustedes? Somos del gobierno de Robespierre. Vamos a ver. ¿Quiénes son los defensores del rey? No. Yo no. Ah, sí. ¿Tú qué has hecho por la Revolución Francesa? ¿Qué has hecho? No, no he hecho nada. Ah, sospechoso, a la guillotina. Pero yo no soy monarquista. Entonces, ¿por qué no has luchado en la Revolución Francesa? Porque soy pacífico. Ah, encima maricón, a la guillotina, carajo. Qué feo tu corazón, Robespierre. Así no se hace una revolución. Por simple sospecha no puedes estar matando gente, ¿no? Y es ahí donde le metieron guillotina a María Antonieta. ¡Ah! Al final murió María Antonieta, murió la flaquita María Antonieta. O sea,
Entonces, eso se llama el gobierno del terror. Profesor, ¿y si acusaban a un sospechoso que tiene plata, le podían romper la mano a Robespierre para que no vaya a la guillotina? Peor todavía. Ah, encima me quiere sobornar. 2 guillotinas a este desgraciado, ¿no? Así es que a César Acuña no le hubiese convenido vivir en esta época, ¿ah? Porque no le hubiese funcionado su plata como cancha. Entonces, la cosa estaba bien fea. Cada día incluso los ríos se volvían de color rojo de tanto cadáver que tiraban, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Marat un ratito, un ratito. Marat era otro jacobino, amigo de Robespierre. Ahora, Robespierre, aparte de la ley de los sospechosos, también creó lo que lees acá, el Comité de Salvación o de Salud Pública. ¿En qué consiste este Comité de Salvación o Salud Pública? Consiste en que Robespierre considera de que si tú tienes pena por lo que le pasó al rey y si extrañas el antiguo régimen, él considera que tú estás enfermo, porque defender al rey es una enfermedad. Y Robespierre tiene que crear un comité de salvación o salud pública para curarte de esa enfermedad. ¿En qué consiste esa cura? Ir a la guillotina. Y entonces esa es la mejor cura para que ya no sigas defendiendo al rey. Bueno, entonces capturaban a los sospechosos, acusándolos de enemigos de la revolución y llevados ante el tribunal revolucionario. También estaba tan loquito Robespierre que dio un nuevo calendario, el calendario revolucionario. Según ese calendario, vamos a cambiar los meses del año. Ahora se van a llamar meses de acuerdo al cambio de clima o del tiempo. Nada que enero, febrero, marzo, abril, porque esos son meses del calendario católico. Y él odia el calendario católico. Mejor vamos a poner los meses de acuerdo a ver, hay calor, termidor. Hay flores, fructidor. El mes de los vientos, vendimario. El mes de la neblina, brumario. El mes de que las flores germinan, germinal. El mes de que hay mucho viento, ventoso. El mes que hay mucha lluvia, pluvioso. Y así pues, de acuerdo a la temperatura. Y ese es el calendario revolucionario que hizo Robespierre. Bueno, con lo que te estoy contando, como que ya te estás dando cuenta que Robespierre se le está pasando la mano. Y de hecho que se le pasó. Incluso su amigo Danton, que era jacobino como él, un día le dijo, amigo Robespierre, ¿no crees que se te está pasando la mano? ¿Ah? Robespierre lo mira a su amigo y le dijo, Danton, también eres sospechoso con lo que me acabas de decir. A la guillotina. Pero, a la guillotina, Danton. Pero somos amigos, nos conocemos de niños. A la guillotina, Danton. ¿No? Y Danton, ¿cuáles fueron sus últimas palabras antes de ir a la guillotina? De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. O sea, en otras palabras, Danton le estaba diciendo a Robespierre, tú también vas a terminar como yo pronto, ¿no? Entonces, lo único que se arrepiente es de no ver a Robespierre en la guillotina, porque Danton se va a ir primero. Y entonces la cosa se estaba poniendo más grave. ¿Y tú sabes quién era el que escribía los nombres de los que iban a morir todos los días en la guillotina? El que escribía eso se llamaba Marat. Y ahora sí vamos a hablar de Marat. Marat era un jacobino que tenía su periódico llamado El Amigo del Pueblo, ¿no? Y ahí es donde él, en defensa del pueblo, criticaba, digamos, a la derecha bruta y achorada, pues, ¿no? Pero eran, pues, sospechosos nada más. Ya, y entonces escribía a los que tienen que morir en la guillotina. Hasta que un día, como él tenía una enfermedad a la piel, tenía que bañarse todas las mañanas, bueno, todas las tardes, me parece, con los baños de asientos se hacían. Y entonces, como él vivía solo, justo estaba bañándose y tocan la puerta, ¿no? ¿Y quién es? Soy Carlota, colega. Ah, Carlota era una diputada girondina de la convención. Carlota Corday. Estoy bañándome, colega Carlota. Mejor aún, quiero verte. Oh, entiendo, Carlota. Carlota, abre la puerta, está junta. ¿Puedo entrar? Pasa. Y Carlota lo ve a Marat que estaba ahí bañándose, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, me estoy bañando. Oh, qué harto gusto verte. ¿Qué estás haciendo con tu mano? Me estoy jabonando. Oh, ¿qué estás haciendo con la otra? ¿No ves? Oh, estoy escribiendo en un papel. ¿Y qué escribes? Estoy escribiendo a las personas que mañana van a ir a la guillotina. Ah,
¿Me puede leer algunos nombres que hay ahí? Sí, tal, 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 tal. Esos son mis amigos. Sí, seguro son girondinos, pues, como tú. Ajá. Carlota, ¿para qué has venido? He venido para decirte algo, Marat. O sea que con esa mano haces justicia, ¿no? Y es en ese instante que esta chica sacó un tremendo cuchillo, esos de chancho, esos de matar chanchos, y le reventó 27 puñaladas. Toma, maldito, bla, 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 bla. Y así fue como de casualidad le metió los 27 cuchillazos. Perdón, quita la palabra casualidad, no me exageré mucho. Y así Carlota obviamente terminó también en la guillotina. Y Carlota, pues con mucho orgullo, antes de ir a morir, dijo, sí, yo lo maté, yo lo maté. Y si por ello tengo que ir a la guillotina, pues me alegro de ir, porque sé que muerto ese desgraciado de Marat, la paz llegará a Francia. O sea, la cosa estaba cada día peor, ¿eh? O sea, Francia estaba pasándole unos momentos complicadísimos. Que te hagan eso el 14. Diego, ¿por qué crees que me van a hacer a mí algo como el 14? Diego tiene sus represiones sexuales escondidas aquí, ¿ah? Ya, por favor, Diego, tus problemas psiquiátricos para tu doctor, ¿ya? Entonces, profe, ¿con qué finalidad hay que tener para meter cuchillo? ¿Pero qué finalidad hay que tener? Linares, en ese momento la idea es, ¿cómo se dice? Muerto el perro, muerto la rabia, pues. O sea, creo que no hay otra lógica, ¿no? Marat antónimo de Morat. ¿Qué hablas? Oye, ustedes están en drogas ustedes, ¿eh? ¿Qué están hablando, chicos? Déjenme terminar. Bueno, la cosa es que al final la gente ya se aburrió. Y adivina, un día, ¿qué le pasó a Robespierre? ¿Qué le pasó? Lo capturaron, lo amarraron, le pusieron en la guillotina y ya está, se acabó. Así, tan rápido murió Robespierre, se acabó. Profe, ¿me puede explicar quién le hizo eso a Robespierre para aplaudirlo y besarle sus pies? ¿Te acuerdas del partido político que no hacían nada? Los que paraban ahí todos pantanosos. Ellos fueron, los de la llanura o pantanos. Ellos fueron los que capturaron y eliminaron a Robespierre, ¿no? Como dice el dicho, quien a guillotina mata, guillotina muere. Muerto Robespierre, fin del gobierno del terror, fin del incorruptible. Se inicia una nueva etapa que se llamó el directorio. Bueno, en el... No, Angie, estoy diciendo que fueron los de la llanura o pantano los que le hicieron el golpe a Robespierre del 9 de Termidor. ¿Sí? ¿Quién te ha dicho que fueron los girondinos, Angie? ¿No? A ver, eso te pasa por leer libros coquitos de Santillana. Tienes que leer el libro de H.U. de Samaniego, ahí te lo cuenta todo cómo fue. Cuidado, Angie, cuidado. ¿Quién te ha dicho eso? Fueron los de la llanura o pantano los que conspiraron contra Robespierre. Entonces se inicia el directorio. En el directorio va a haber 5 directores. El más importante se llamó Barras. El directorio era una especie de consejo de ministros. Por eso te digo que estaba conformado por 5 directores. Barras, sin embargo, sabía de que el problema no había terminado. ¿Por qué? Porque los países que seguían en pie de guerra contra Francia eran Austria, Prusia, pero había otro país que se había unido a la guerra contra la Revolución Francesa, y ese hace un momento me lo dijeron, Inglaterra. Inglaterra. Ajá. La pregunta es, ¿por qué Inglaterra odiaba la Revolución Francesa? A ver, Denis nos pregunta, profesor, la burguesía, entonces la burguesía forma parte de los girondinos y jacobinos. Claro que sí. ¿Cuál es tu extrañeza? ¿No crees que como eran radicales, los burgueses no podían haber sido parte de ellos? Bueno, claro que la burguesía todos los que dirigieron la Revolución Francesa eran girondinos y jacobinos burgueses. Eh, claro, es que ellos en todo caso son burgueses y a la vez son políticos ahora. O sea, hay burgueses que no se dedican a la política y hay otros políticos que son burgueses, pero son más políticos que burgueses. Los jacobinos y girondinos son más políticos que burgueses. Bien, entonces, Inglaterra, dime, ¿por qué Inglaterra se volvió enemigo de la Revolución Francesa y se unió a Austria y a Prusia? Si se supone que Inglaterra defiende la libertad, es una monarquía constitucional,
Y la Revolución Francesa defendía lo liberal también. La revolución fue contra el absolutismo también. Entonces, no entiendo, o saber si tú entiendes por qué Inglaterra entonces se volvió enemigo de la Revolución Francesa si tanto Inglaterra como Francia defendían la libertad. Lo único que podemos decir es que Inglaterra hizo esto porque para Inglaterra la Revolución Francesa se estaba pasando de la raya, pues, por Robespierre. Para Inglaterra, la Revolución Francesa no es ninguna revolución liberal. Es un grupo de terroristas, desquiciados, psicópatas, que matan por matar. Y eso hay que detener. Entonces, Inglaterra dice que la Revolución Francesa no tiene nada de liberal, porque se ha vuelto una radicalidad terrorista que tenemos que determinar y frenar. Por eso Inglaterra se une a los países absolutistas en contra de la revolución. Barras manda a Napoleón Bonaparte a derrotar a los austriacos. Napoleón gana a los austriacos. Barras luego manda a Napoleón a derrotar a los ingleses en Egipto. Pero Inglaterra derrota a Napoleón en Egipto. ¿Napoleón pierde? Sí. ¿Por qué? Barras no le había mandado los refuerzos que le prometió. Barras lo había hecho a propósito. Quería que Napoleón muera para que el pueblo no lo ame a Napoleón y Barras siga siendo corrupto. Pero Napoleón, si bien fue derrotado, molesto porque Barras le había mentido, regresó a Francia y le hace el golpe de estado a Barras. El 18 de Brumario de 1799, Napoleón Bonaparte toma el poder y se convierte en cónsul de Francia. Así termina el directorio y con el golpe de Napoleón en 1799 se considera el fin de la Revolución Francesa, porque lo que viene a continuación es una nueva etapa donde ya la figura será Napoleón, que va a asesinar todos los principios de libertad. ¿Por qué? Porque él va a empezar a decirle al mundo que tiene muchas ganas de difundir la libertad, pero matando a todos. Es muy contradictorio lo que quiere hacer Napoleón. Defiende la libertad, pero quiere asesinar a todo el planeta. O sea, ¿qué forma de libertad es esa? Está loco. Por eso es que Nostradamus, el gran profeta francés, lo considera el primer anticristo. El segundo sería Hitler, el tercero sería Putin. ¿No? Aunque Nostradamus nunca dijo que iba a ser Putin, dijo que alguien de Oriente vendría a ser la Tercera Guerra Mundial. Son los tres anticristos, el primero era Napoleón. ¿No sabían eso? Las profecías de Nostradamus, ¿no? Que él sí profetizó hasta la muerte de Kennedy, ¿eh? Nostradamus profetizó hasta la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ese sí le ganaba a Reinaldo dos Santos. No, yo ya no creo en Reinaldo dos Santos, ni en Rosita Chu, ni en Agatha Liz. Desde que dijeron que Keiko iba a ganarle a Castillo, ni más le creo, ni más, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto, todos se unieron a la derecha, ¿te acuerdas? En esa última elección. ¿Qué más falta de Nostradamus? Nostradamus dijo que en el siglo XXI iba a haber muchas catástrofes, muchos terremotos, muchos tsunamis, muchas epidemias, pandemias. Eso lo dijo. Yo tenía 5 años cuando en la televisión daban las profecías de Nostradamus. Oye, se está cumpliendo. Mira lo que pasó en Turquía nomás hace unos días, ¿no? Y también el tema del calentamiento global y todo esto. ¿En serio? ¿Eh? O sea, no estoy hablando de cualquier profeta, estoy hablando de Nostradamus. ¿Mm? ¿Qué se habrá metido para ver el futuro? Él veía una olla y en esa olla se inspiraba. Una olla así tipo de bruja, con agua hirviendo, y ahí veía las cosas, dice. Y entonces escribía sus cuartetas. ¿Mm? Sí, Hegel sí estaba fumado porque era más iluminista que, ¿no? O sea, tienes que ser más realista, pues que las cosas no son espirituales, son materiales. Y por eso es que su alumno Marx criticó duramente a su profe Hegel, ¿no? Oye, pero no estamos en filo, Yandy, estamos en historia. ¿Cuál es el máximo aporte de Napoleón como cónsul? El máximo aporte de Napoleón como cónsul fue haber creado el Código Civil. ¿Y por qué es tan importante el Código Civil? Porque en este código, Napoleón Bonaparte está defendiendo las libertades de la Revolución Francesa, o en otras palabras, en este código es donde declara que todos los franceses son iguales ante la ley, establece el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener la religión que tú desees, abolir la nobleza absoluta, el matrimonio civil,
Y esas cosas, ¿no? Que desde la Revolución Francesa ya se estaban luchando. O sea, lo que hace Napoleón es escribir en este librito y confirmar todo lo que ya se consiguió con la Revolución. Profesor, y eso es una buena noticia, entonces. Claro, por eso es que como Napoleón se hizo muy popular como cónsul, luego como que se aburrió de ser cónsul y ahora quería ser emperador. Y entonces en 1804 se declara emperador y como emperador ya empieza su deseo de invadir el mundo entero, pues, ¿no? Y ahí se vuelve un anticristo, como dice Nostradamus. Vamos a poner lo de Napoleón entonces. Ahí está. Bien, bueno, el directorio ya te lo conté, ¿no? Ahí estaba Barras. Y aquí se había dado ya la primera coalición. Las coaliciones son las uniones, las alianzas de los países en contra de Napoleón. Austria, Napoleón derrota a Austria, Napoleón pierde ante Inglaterra, te dije, en Egipto, ¿no? En Abukir. Napoleón molesto, le hace el golpe a Barras, esto yo te lo conté. Ya, entonces, como cónsul, acá está, como cónsul Napoleón, o si quieres como acá, ¿no? Ya, mejor acá. Como cónsul se reconcilia con la iglesia, crea un banco, crea la Legión de Honor, crea escuelas, pero su aporte máximo, repito, es el Código Civil, donde consagra todas las libertades que la revolución había defendido, o sea, a la burguesía había defendido principalmente. Ya para 1804 se convierte en emperador y empieza el imperio. Bien, expliquemos un poco más cuáles son los objetivos de Napoleón como emperador. Como emperador, lo que busca Napoleón es expandir los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero conquistando a todo el mundo, o sea, asesinando y destruyendo a los países absolutistas, porque se van a negar a ser liberales. A ver, ¿cómo te lo explico? Napoleón es contradictorio porque él habla de libertad, pero violando todas las libertades, porque está invadiendo países y invadiendo su soberanía, y obligándolos a que ahora estos países sean colonias de Francia, ¿no? Imponiendo a algún pariente suyo como gobernante de ese país, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando invadió España? ¿Cómo se llamó el hermano de Napoleón que lo dejó como rey de España? José, ¿no? Conocido como Pepe Botella. Claro, entonces también a los demás países les va a ir dejando sus hermanos y parientes que gobiernen. Entonces, él te habla de libertad, pero viola todas las libertades. Él critica el absolutismo, pero ser emperador es tener más poder que un rey. O sea, es muy contradictorio Napoleón. Te habla de libertad y viola libertades. Critica al rey, pero él es más poderoso que un rey porque es emperador. Eso es lo que no le gustó al mundo y por eso se formaron contra él 7 coaliciones. La última fue la que lo derrotó en la batalla de Waterloo. Acá está lo que te he dicho. Lo que Napoleón busca ideológicamente es expandir sus ideas, ¿no? Soberanía, igualdad, libertad y todo lo de la revolución en los países ocupados. Y en estos países Napoleón suprime el antiguo régimen e instaura constituciones y leyes basadas en el código francés. O sea, lo que quiere es que Francia sea del tamaño del planeta, que Francia se expanda por toda Europa, Asia y Oceanía y América, que todo el mundo tenga las ideas de libertad, pero que todo el mundo sea sometido a Francia. Eso no lo permitió el mundo y se forma la tercera coalición. ¿La segunda cuál fue, profe? La segunda fue durante el consulado. Aquí le gana a Austria, con Inglaterra firma una tregua, y luego ya como te dije, se vuelve emperador, se forma la tercera coalición. Esto lo vamos a hacer rápido. La tercera coalición Inglaterra le gana a Napoleón. A Napoleón nunca le pudo ganar a Inglaterra. Luego, la batalla modelo de Napoleón fue la de Austerlitz, en donde ganó tanto a los rusos como a los austriacos. Luego Napoleón destrozó la Alemania, que era el CIR, y la convierte en la Confederación del Rin. Lo que pasa es que el CIR jamás va a aceptar las ideas de Francia. Y Napoleón humilló al CIR convirtiéndola en 39 pedacitos. Luego se forma la cuarta coalición, Napoleón derrotó a Prusia, que era el ducado más grande del CIR, y luego le bloquea el comercio a los ingleses, prohibiéndole que le lleven comida a Inglaterra, porque Napoleón quiere destruirla de hambre, pero Portugal desobedeció y sí le llevó comercio a Inglaterra. Napoleón por eso pasó por España para destruirse a Portugal y de pasadita se quedó con España. Por eso es que América aprovechó la coyuntura y proclamó su independencia con las juntas de gobierno.
Luego se forma la quinta coalición, otra vez Austria. Napoleón está aburrido de ganarle a Austria cada rato, por eso es que el rey de Austria le regaló su hija a Napoleón Bonaparte para que se sienta amigo de Austria. Sí, el rey de Austria le regaló a su hija de 19 años, María Luisa de Austria, esta chica hermosa, pelirroja, cintura de avispa, ¿no? Pero Napoleón estaba casada con Josefina y se divorció de ella para estar con María Luisa, ¿no? Lo que pasa es que Josefina, como era mayor que Napoleón, le sacaba la vuelta y adivina con quién. ¿Con quién, profesor? Con todo el batallón. ¡Ah! Tremenda Josefina. Por eso Napo quiso estar con María Luisa de Austria y la embarazó, incluso creó, que tuvo un hijito que llamó Napoleón II, que murió cuando era muy niño. Bueno, y entonces, ¿cómo dices que cuando invadió España, qué? Napoleón llegó a Portugal o después de invadir España se quedó ahí. Primero a Portugal y luego regresó a España, o sea, pasó por España para llegar a Portugal y luego se quedó con España también. Y ahí es donde puso a Pepe Botella como nuevo rey de España. ¿Eso no te lo contó tu profe HP en Independencia o todavía no llega a Independencia? Ah, seguro todavía no te he hecho la clase de Independencia, ¿no? Por eso no saben mucho eso todavía. Dile a tu profe que haga esa clase. Ya, luego viene la sexta coalición. En la sexta coalición, Napoleón tuvo la osadía de llegar hasta Rusia, hasta Moscú, pero el invierno mató al ejército de Napoleón. El mismo invierno que humilló al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, el mismo invierno ruso derrotó a las tropas de Napoleón. Ay, Napoleón. Los rusos eran muy astutos, destruían su propio país para que cuando Napoleón avance encontrara manantiales envenenados, bosques quemados y ciudades incendiadas, ¿no? Igualito que Hitler, el invierno de 40 grados bajo cero. Napoleón regresó con la justa, con los sobrevivientes, fue derrotado en Leipzig y luego capturado, tuvo que abdicar y lo llevaron a la isla de Elba para humillarlo ahí con un ejército de 100 soldaditos. Mientras tanto, en Austria se convoca el Congreso de Viena y en este Congreso de Viena se restaura el absolutismo en Francia. Francia nuevamente va a tener a Luis, pero Luis XVIII. Marcos, a ver, hagamos otro. Con Marcos le gusta la guerra, parece, ¿no? Ya. La táctica de la tierra arrasada consiste, Marcos, en que los rusos hacen astutamente una retirada prudente, pero astuta a la vez, porque los rusos dicen, ya, finjamos que nos estamos corriendo, pero mientras nos retiramos, quememos nuestros propios bosques, envenenemos nuestros propios manantiales, y de esa manera, cuando Napoleón llegue, no va a encontrar suministros para abastecerse. Entonces, esa fue la táctica. Incluso cuando Napoleón decía, ya falta poco para llegar a Moscú, llegaron a Moscú, arrastrándose el ejército de Napoleón, llegaron a Moscú y todo estaba incendiado. Hasta habían quemado su propia capital los mismos rusos. Qué fanáticos, ¿no? Y entonces, y encima llegó el invierno. Y cuando llegó el invierno, ya pues la cosa se puso horrible. Napoleón ordenó la retirada. De 600.000 soldados que habían ido a la campaña Rusia, solo regresaron vivos 15.000. Fue la retirada más desastrosa de su ejército. Es que no solo morían miles al día por hambre y frío, sino también por el estrés y la caminata. Se tropezaban, caían congelados, sepultados en la nieve. Los sobrevivientes tenían sus manos tiesas y tenían que esperar que sus caballos se mueran para degollarlos, abrirles la panza y comer su carne. Así cruda y helada. Y no tenían asco esa carne, los sazonaban con pólvora. Y era la única manera. Y también se calentaban con la sangre del caballo que recién acababa de morir, ¿no? Y se embarraban con todas sus entrañas del caballo, aún palpitando, para que puedan tener un poquito de calor. Era horrible esta forma de retirada y entre muchas otras cosas más espantosas. Bueno, entonces Napoleón, repito, fue capturado, lo llevan a la isla de Elba y luego se instaura el Congreso de Viena, donde Austria va a devolverle el poder en Francia a Luis, pero ya sería Luis XVIII. Pero Luis XVIII cometió un grave error. Devolvió todos los territorios que Napoleón había ganado a sus verdaderos países.
Todas las conquistas que Napoleón había conseguido, Luis XVIII se las devuelve a todos los países sometidos. Por eso es que el ejército de Francia estaba molestísimo con el rey. O sea que nos hemos matado con Napoleón para conquistar tantos territorios. Y viene este Luis XVIII y devuelve todo. ¿Cómo nos gustaría que Napoleón regrese? ¿Y Napoleón qué crees? Se escapa de la isla de Elba y regresa a Francia. El mundo entró en pánico. Ha escapado Napoleón Bonaparte, sálvese quien pueda. Hasta el Papa huyó. Napoleón entra a Francia y Luis XVIII al verlo ordenó a su ejército, disparen. Disparen a Napoleón. Ninguno se atrevía a dispararle a Napoleón. Napoleón lo vio al rey. ¿Qué pasa, Luis? Tu ejército no te hace caso. ¿Y ustedes qué me apuntan? Saben muy bien que si me disparan matan el corazón de Francia. A ver, pues, disparen aquí en este pecho glorioso. Yo que tantas glorias les he llevado. Apúrense, cobardes. Disparen. Disparan este corazón, destruyen el pecho de Francia. Los ejércitos dijeron, no, Napoleón, jamás te mataríamos, estamos contigo. Y se fueron con Napoleón y ahora lo apuntaron a Luis XVIII. Y así fue como Napoleón volvió al poder y gobernó 100 días más. El gobierno de los 100 días. Pero este gobierno no duró mucho porque, como te dije, se formó la séptima coalición y Napoleón fue derrotado finalmente en Waterloo, una batalla espantosa que empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Ahí ese día Napoleón peleó contra Dios, ¿no? Contra Dios en los campos de Waterloo. Fue derrotado por las tropas inglesas prusianas, ¿no? Fue llevado a la isla de Santa Elena, hoy en África, donde murió porque los ingleses le daban veneno o arsénico en su desayuno para que poco a poco se le vaya destruyendo el estómago. Y así murió en 1821, año de la independencia del Perú. Bien, empecemos ahora con el tema de la restauración. Bueno, ¿qué países han ganado a Napoleón? ¿Los países absolutistas o liberales? ¿Quiénes son los que han ganado a Napoleón? Los que han derrotado a Napoleón son los países absolutistas. Y ellos lo que van a hacer es restaurar el antiguo régimen. La restauración no es otra cosa que restaurar al absolutismo. Acabar con las ideas liberales, acabar con la Revolución Francesa, volver a las monarquías absolutas. Se caracterizará por eso, reprimir países liberales, restaurar el poder del rey. El Congreso de Viena busca restablecer el poder de los reyes y también reordenar el mapa de Europa. ¿Por qué reordenarlo? Porque miren cómo había quedado el mapa por culpa de Napoleón. Francia empezaba en Portugal y terminaba en Rusia. Todo esto era Francia. Todo esto era Francia. Lo que hace el Congreso de Viena es devolverle a Francia sus antiguas fronteras, o sea, eso nomás, y que reaparezcan todos los demás países. Claro, también había que hacer algunas modificaciones en el mapa. Por ejemplo, para que Francia y Alemania no tengan muchas fronteras, se crearon estados tapón como los Países Bajos, Suiza y Piamonte o Italia, para que la frontera Francia-Alemania sea pequeña, nada más por acá. Ya no todo esto, ya no. También Italia se quedó convertido en 8 reinos y Alemania peor, en 39 pedazos. El Congreso de Viena decidió que quedara así convertida en más despedazado. La Confederación del Rin, que era Alemania, se convirtió en la Confederación Germana. Bien, por otro lado, el Congreso de Viena creó la Santa Alianza. La Santa Alianza serán los países absolutistas que se van a unir militarmente para meterle bala a los gobiernos liberales o los que crean en democracia, para destrozar al pueblo que quiere elecciones y que quiera presidentes elegidos en democracia. Eso no le gusta al absolutismo. Al absolutismo, ¿por qué no le gusta a los liberales? Porque ellos tienen unos principios que legitiman el absolutismo, ¿no? O sea, para los países absolutistas, está bien que haya absolutismo. ¿Por qué? Porque es legítimo el absolutismo. ¿Cómo puede ser legítimo, profesor, el absolutismo? Dicen ellos que es legítimo porque los reyes fueron elegidos por Dios. Por lo tanto, tú no puedes ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos dejar al pueblo que haya elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo es ignorante, irracional, siempre va a votar mal. Deja la política para los que saben, y los que saben son los reyes y la nobleza. Además, es bueno que hayan reyes, porque si hubieran repúblicas,
Va a haber mucha debilidad en ese país y los vecinos que siguen siendo absolutistas le pueden hacer la guerra. Mejor que hayan reyes para mantener el equilibrio en Europa. De esa manera se evitarán guerras, ¿no? Y conflictos. Entonces deja la política para los que saben y deja que el rey tenga mucho poder, porque solo con mucho poder va a haber orden y paz y tranquilidad para que no haya tanta huelga y tanta cosa. El Congreso de Viena fue hecho en Austria por el duque de Metternich, y aquí estuvo Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. ¿Recuerdas? Inglaterra también está a favor del Congreso de Viena porque Inglaterra estaba en contra del terrorismo de la Revolución Francesa. Sin embargo, en la Santa Alianza, Inglaterra ya no quiere intervenir. Inglaterra no va a estar en la Santa Alianza. ¿Por qué? Porque los países absolutistas de la Europa, de la Santa Alianza, entre ellos estaba Rusia a la cabeza, estaban planeando no solamente destruir gobiernos liberales o gobiernos democráticos en Europa, sino incluso le estaban dando la oportunidad a España de recuperar Perú, de recuperar América. Entonces, lo que busca la Santa Alianza, repito, es ayudar a España a recuperar sus colonias en América. Y recuerda que América ya se había independizado hace un par de años atrás. Por eso es que, ¿qué país de América amenazó a la Santa Alianza? Ni te atrevas a venir a América a recuperarle sus colonias a España porque te las vas a ver conmigo. Ese país se llamó Estados Unidos. Y es ahí que aparece el presidente Monroe que dijo América para los americanos, ¿no? Paréntesis, a ver, Yandy, lo expliqué, lo repito. Los países tapones son Países Bajos, Suiza y Piamonte. ¿Por qué el Congreso de Viena creó estos países tapones? Para que Francia ya no tenga fronteras tan amplias con Alemania. Recuerda que Napoleón había humillado a el CIR y la convirtió en la Confederación del Rin con 39 pedacitos, ¿no? Entonces es obvio que Alemania va a buscar vengarse algún día de Francia. Para que no ocurra eso, se crean pues países tapones para que la frontera entre Francia y Alemania ya no sea tan amplia, ¿no? Entonces esa era una manera de evitar futuras venganzas. Por eso lo hicieron. Bien, entonces la Santa Alianza era esta manera de... La Santa Alianza es como el brazo militar del Congreso de Viena. Y claro, la consecuencia de todo esto va a ser que ¿quiénes van a explotar? Ojo, si la Santa Alianza es la unión de países absolutistas que quieren destruir a los países liberales, van a explotar los países liberales y se van a rebelar contra el absolutismo. Entonces surgen las revoluciones liberales, destacando la de Francia del 30 y del 48. La revolución liberal de Francia se caracterizó porque lo sacaron al rey Carlos X. Carlos X, rey de Francia, hermano de Luis XVIII, había jurado que Francia iba a ser una monarquía constitucional. Juró respetar el Congreso y la Constitución hasta que mintió y se volvió absolutista. Dio las ordenanzas de Saint-Cloud, también llamadas ordenanzas de Julio, y en esas ordenanzas censura la prensa, disuelve el Congreso y busca restaurar el absolutismo. El pueblo francés no aguantó, salió a las calles y lo derrocó, y esa es la revolución liberal del 30, profe. O sea, como que la revolución francesa nuevamente explota. Sí, como que estas siguen siendo nuevas revoluciones francesas y siguen lideradas por la burguesía también. Salido Carlos X, entra el nuevo rey de Francia, Luis Felipe, pero Luis Felipe juró que sí sería un buen rey, pero después de un tiempo también traicionó a su pueblo. Luis Felipe prohibió la política de los banquetes. Lo que pasa es que cada fin de semana había banquetes de comida que se reunían los franceses para criticarlo al rey, para hablar de política, y claro, mientras uno come, así tipo mistura, ¿no? Esos festivales de banquete, criticaban al rey. Y el Luis Felipe se entera de que estos lugares sirven para hablar de política, entonces decidió clausurar los banquetes. Esto no lo soportó el pueblo de Francia y sale en contra de Luis Felipe. Y esa fue la revolución del 48. Lo interesante de esta revolución del 48 es que no solo estará la burguesía en las calles luchando, sino también se une el proletario, los obreros. Y los obreros junto con los burgueses tenían una causa en común, acabar con el absolutismo para poder garantizar la libertad. Obviamente que los obreros apoyaron a la burguesía porque pensaban que una vez la burguesía gane, gobernarían
y le darían a los pobres mayores sueldos en las revoluciones industriales, ¿no? Mentira, nunca les dieron nada a los pobres. Por eso es que los pobres se fueron con el marxismo, el socialismo, que lo veremos después. Francia ya no quiere nada de reyes, establece la Segunda República y el nuevo presidente de Francia será Luis Bonaparte. ¿Te suena? El sobrino de Napoleón fue presidente de Francia solo por 4 años, luego se aburrió y se proclama emperador. Y surge el Segundo Imperio Francés. Y él se proclama Napoleón III. ¿Por qué Napoleón II no? Napoleón I sería Napoleón Bonaparte. Napoleón II era su hijo que murió con María Luisa, que la tuvo. Este sería Napoleón III. Como emperador francés, Napoleón III tuvo una guerra contra Prusia, en la que ganó Prusia, y Napoleón tuvo que entregarle a Prusia Alsacia y Lorena, 2 territorios muy ricos en carbón y acero, y por eso es que como Francia quedó humillada ante Prusia, Francia va a planear vengarse de Alemania en el futuro, o sea, Prusia sería Alemania, y se vengó en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el Segundo Imperio Francés de Napoleón III también va a durar poco, porque luego establecieron la Tercera República. Francia ha tenido en total en su historia 5 repúblicas. No como el Perú, que solo ha tenido una república que va a 200 años de duración. Y la historia de Francia la terminamos, la dejamos aquí, porque no vamos a volver a hablar de Francia hasta en la Primera Guerra Mundial. Y ese sería un poco el tema de hoy, muchachos. Hemos hablado de la Revolución Francesa, Napoleón, la Restauración, Congreso de Viena, Santa Alianza y estas revoluciones liberales de Francia que surgen como reacción de la restauración absolutista. Les pido por favor que me hagan las claves para la próxima, igual que ahora se las dejé de tarea, pero vénganme ya con las claves hechas para ahorrar tiempo, ¿sí? Y preguntas, ¿cuáles fueron los logros entonces de qué? Angie, ¿a qué te refieres? ¿Los logros de la Revolución Francesa? Lamentablemente no hubo ningún logro de la Revolución Francesa, aunque, o sea, sí hubo, pero no como hubiésemos querido, porque la Revolución Francesa terminó siendo derrotada o terminó en una anarquía y por eso aprovecharon de ello Napoleón para tener su propia idea imperial y eso al mismo tiempo generó la reacción del absolutismo, pero luego la reacción de otra vez de las revoluciones liberales. Pero lo bueno de la Revolución Francesa es que se acabó con el antiguo régimen y se dio apertura a pensar en gobiernos democráticos y liberales que justamente son los tipos de gobiernos que más nos gustan, ¿no? Desde el epicentro de la Revolución del 30 solo en Francia. Ya, sí, Francia fue el epicentro de la Revolución del 30, pero también hubo revoluciones liberales en otros países, como en Polonia, en Bélgica, en Grecia, pero Francia fue la más importante. Así es que pueden leer también las otras, ya por el tiempo ya no les puedo hablar de las demás, pero la que más te va a venir es la de Francia. Si quieres investigar sobre las otras revoluciones liberales que hubo en esa época, léete el librito del profesor Samani Hueca y vas a encontrar toditito, todo completo. Por eso está bien gruesito, no tiene como 500 hojas y está toditito. Supongo que ya están leyendo mi libro, ¿no? Porque ahí te lo cuenta todo. Bien, así es que no se olviden hacer las claves para la próxima semana, ¿ok? Quedamos en eso, cuídense y nos vemos la siguiente semana o clase, muchachos. Chao, chao. Mañana tenemos clase, creo. No, mañana. Chao, chao.